Bueno, si querés empezar, Mauricio, diría que estamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Em, quiero retomar un poco de la cuestión de los modelos de Tarski. Creo que pasamos un poco rápido ayer. Yo traté como de redondear esa idea y al final no la pude trabajar toda esa parte hasta el final. Así que bueno, voy a tratar de retomar medio rápido lo que ya vimos y a partir de ahí seguir hasta terminar eso y después vamos a hablar de lo que ahí aparece arriba como independencia del MP, que es el Markov Principle, que, bueno, es justamente un ejemplo que vamos a ver de realizabilidad, que ya no es la realizabilidad de Clini, sino lo que se llama la realizabilidad modificada de Kreiser. Y es lo último que vamos a ver sobre realizabilidad intuicionista. Em, Bueno, otra cosa que quería comentar, las notas que subí, o sea, las notas, las diapositivas que subí, después hice algunas correcciones, tienen typos, algunos que los vimos durante la charla y otros que yo descubrí después preparando lo que iba a hacer hoy. Así que bueno, vamos a subir una versión actualizada este, con esas correcciones. Bueno, entonces retomamos esta cuestión. La idea de los modelos de Tarski es, bueno, justamente separar, digamos, la noción de verdad de la noción de demostración, como les mencionaba, o sea, para poner un ejemplo, digamos, un ejemplo familiar en matemática, por ejemplo, si uno está estudiando la teoría de grupos, entonces una cosa es el lenguaje de la teoría de grupos, donde hay una operación, hay un neutro, hay una noción de inverso que, por ejemplo, se puede introducir con un símbolo especial para indicar el inverso de un elemento. Están los axiomas de los grupos. Y un modelo sería, bueno, un conjunto con una operación concreta definida en ese conjunto, un neutro identificado, que es el neutro de la operación, una noción de inverso para esa operación, en el conjunto definida, de manera tal que cuando yo interpreto los símbolos del lenguaje como esos elementos del modelo, entonces los axiomas escritos en el lenguaje de la teoría de grupos son verdaderos en el modelo. Y la noción de verdad es una noción hecha, como se dice muchas veces, por paráfrasis. O sea, para todo quiere decir para todo, implica quiere decir implica, o quiere decir o, suena a una cosa un poco circular. Lo que pasa es que un o es el o del lenguaje que se pone en relación con un o metateórico, un o, digamos, que es del sentido común, del sentido previo que uno tiene cuando se pone a hacer matemática. Esto es una discusión además bien, bien interesante en matemática, porque digo, hay matemáticos que no se sienten muy a gusto con esta noción de semántica a la Tarski. Por ejemplo, Girard, de quien vamos a hablar más adelante. Em, pero hay una cosa que está clara y es que creo que en eso todo el mundo está de acuerdo. Yo por lo menos tengo la impresión de que sí, y es que la matemática como que tiene una noción preexistente de determinada manipulación de objetos, digamos, determinado lenguaje y que uno puede utilizar en un sentido informal que habla de cómo manipular determinados objetos, por ejemplo, para describir un lenguaje. Si yo quiero hablar del conjunto de variables libres de una fórmula, de cuáles son las variables libres de una fórmula, tengo que poder tener como una noción primitiva de conjunto. Necesito hablar de variables libres, necesito hablar de variables ligadas, de sustituciones, de cosas que en el fondo son operaciones matemáticas, pero que están como que preceden, como primitivas, como que están a priori en el cerebro de la persona que se dispone a hacer matemática antes de que se disponga a hacer matemática, si me permite. Entonces, lo que hace Tarski es como explotar esta idea al máximo. Es decir, bueno, ya que tenemos una a priori antes de empezar a hacer matemática, vamos a directamente desvincular la noción de modelo de la noción de sintaxis, de demostración formal, etcétera. Vamos a hablar de verdad y de demostración como dos nociones separadas. Vamos a decir que están vinculadas por la noción de adecuación, es decir, lo que yo pretendo es que mi sistema formal, a partir de cosas que son verdaderas en los modelos, permitan concluir cosas verdaderas.
Y bueno, y a partir de ahí hacer toda una teoría al respecto. Y hay mucha matemática muy profunda, muy compleja, que vive en ese paradigma. Yo, por ejemplo, cuando estudié en París 7, había varios colegas que trabajaban allí en el equipo de lógica en temas de teoría de modelos, en este sentido tarskiano, para estructuras algebraicas, ¿no? Hay toda una escuela, allí está, por ejemplo, el, el argentino Max Dickmann, que a esta altura es profesor emérito, pero que en aquel momento estaba como en actividad, digamos, como profesor titular allí. Y bueno, y otros docentes, me acuerdo de Sabac, por ejemplo, que impartió clases. Bueno, en fin, digo, simplemente para decir que en estas cosas siempre hay también una cuestión de gusto, ¿no? O sea, los fundamentos de la matemática, o sea, la discusión entre Brouwer y Hilbert no es una patología, sino que muchas veces es un poco la regla. Eh, los matemáticos discuten mucho acerca del estatus de los objetos matemáticos, lo que se llama en filosofía el estatus ontológico de lo que uno estudia, ¿no? De los objetos que uno manipula. Entonces, también conozco otros matemáticos que consideran que la semántica de Tarski es como una cosa eh, a evitar. Bueno, pero nosotros vamos a hablar de eso. Yo adopto un punto de vista agnóstico. Me gusta, sobre todo, además que este es un curso bien generalista, me gusta simplemente hacer como una perspectiva de lo que hay y cada uno después elige su escuela si es que quiere elegir una escuela. Eh, Bueno, entonces les mencionaba eso, para eso hay que formalizar el lenguaje, en el que se escribe una teoría, etcétera. Un modelo de una teoría es una estructura matemática, bueno, esto ya lo mencionaba, es como metamatemática, ¿no? O sea, una estructura que existe a priori, digamos. Si la matemática es lo que ocurre en el lenguaje y con las demostraciones, entonces esto es como preexistente, es como una cosa primitiva. Bien, entonces, bueno, que la verdad implícitamente en un modelo es completa, o sea, partimos de la base que o bien una afirmación es verdadera o bien la negación es verdadera, el sentido de verdad metateórico es así. Em, las nociones de verdad y demostrabilidad están relacionadas. Si una afirmación es demostrable, es cierta en todos los modelos, eso es lo que se llama de ecuación, y si una afirmación es cierta en todos los modelos, es demostrable, eso se llama el teorema de completitud de Gödel. Bueno, una consecuencia de la completitud es que todo conjunto consistente de fórmulas admite un modelo. Se trata de un modelo sintáctico definido por el método de agregar constantes para tener testigos de todos los existenciales demostrables. Bueno, es interesante, es un cociente en los términos del lenguaje. El modelo de Henkin es eso, y uno introduce constantes especiales para que todos los existenciales que se pueden demostrar tengan todos los existenciales sí, que son demostrables en la teoría, tengan su testigo, digamos, en el modelo, porque la propiedad de existencia de testigo en la semántica, en esa noción intuitiva, digamos, de modelo, es una propiedad es cierta, así como la semántica es completa, también tiene la propiedad de testigo. O sea, en un modelo un existencial es cierto si solo sí tiene un testigo. Bueno, pero las teorías matemáticas en general son incompletas. Esto es lo que les mencionaba sobre el teorema de incompletitud de Gödel, los dos teoremas de incompletitud de Gödel, hay uno y después otro que se especializa. Ahora vamos a hablar un poco de eso, pero digamos, hay como dos etapas en la incompletitud. El primer teorema dice que siempre existe una sentencia tal que no se puede probar ni ella ni su negación. Y entonces se dice que es independiente de la teoría. Y bueno, lo interesante es un poco el comentario que yo menciono acá, que eso creo que fue de lo poco que pude explayarme la vez anterior, pero que no viene mal mencionarlo, que cuando uno tiene enunciados que son independientes de la teoría, uno los puede agregar a la teoría y sigue teniendo una teoría consistente, si la teoría de partida era consistente. ¿Sí? Es importante, digo, tener en cuenta que la hipótesis de consistencia una hipótesis condicional, digamos. O sea, uno dice, bueno, si suponemos que tal teoría es consistente, si tenemos una teoría suficientemente interesante, que ahora vamos a decir cuáles son, entonces es incompleta. Supuesta esa teoría consistente, porque si la teoría es inconsistente, es trivialmente completa, porque todo es demostrable en una teoría inconsistente.
¿sí? Entonces siempre hay como una hipótesis que no es verificable, es simplemente un acto de fe en cierta manera. Y las demostraciones de consistencia interesantes que hay en matemáticas siempre se apoyan en que hay implícitamente la consistencia de otra cosa, de otra teoría detrás, aunque uno no lo vea muchas veces. Si uno escarba detrás, hay una teoría que uno está suponiendo consistente para poder hacer la demostración de consistencia. Bueno, entonces lo que mencionaba, si en una teoría T una sentencia es independiente, entonces por completitud existe un modelo de T unión A y otro de T unión no A, ¿sí? Porque justamente se puede agregar tanto A como no A y se obtiene de nuevo una teoría consistente, por lo tanto se pueden modelar cualquiera de las dos. Y recíprocamente, si T unión A admite un modelo, entonces por adecuación la teoría T no puede demostrar no A. ¿De acuerdo? Porque si de la teoría T se pudiera probar no A, por adecuación no A sería consecuencia de T, y entonces T unión A no podría ser consistente. ¿Sí? Siempre suponiendo que la teoría T ya es consistente. Si la teoría T tiene una inconsistencia intrínseca, bueno, agregándole cosas va a seguir siendo inconsistente, así que todo es cierto y bueno, no hay nada interesante para decir. Bueno, entonces, el teorema de Gödel además establece que no es posible probar la consistencia de una teoría matemática suficientemente interesante, y ahora vamos a afinar después en las diapositivas siguientes en lo que esto significa, dentro de la propia teoría, lo cual refuta el programa, la parte del programa de Hilbert que consiste en construir una aritmética que sea capaz de probar su propia consistencia, ¿sí? Vía la codificación, como mencionábamos ayer, de los enunciados de la aritmética, que se puede codificar los enunciados y las pruebas y las cosas que uno puede decir sobre el lenguaje. Por ejemplo, decir X es una variable libre de la fórmula phi, tal cosa es una demostración de tal construcción sintáctica, tal árbol de deducción que también se puede codificar, es una demostración de tal fórmula, y todos los predicados que uno va a querer eh, utilizar a nivel sintáctico, digamos, justamente en esa metateoría que uno tiene para poder describir el lenguaje y sus propiedades. Todo eso se puede meter adentro de la aritmética y expresar en términos de la aritmética, y el sueño de Hilbert era poder probar en la aritmética la propia consistencia de la aritmética, es decir, probar que no se puede deducir una contradicción allí, ¿sí? Em, bueno, la realizabilidad de Clini es posible formalizarla en la aritmética de Peano, porque bueno, todo lo que nosotros hacemos en definitiva tiene que ver con los números naturales allí, si recuerdan las definiciones que vimos sobre la realizabilidad, bueno, lo que usamos es la teoría de los números naturales y la usamos en un sentido clásico, o sea, nos permitimos razonamientos por absurdo a nivel de la semántica, aunque estemos estudiando las propiedades de los modelos de la aritmética de Heyting. O sea, esto es importante, o sea, Clini no adopta el punto de vista de Brouwer de decir la matemática clásica está mal, no hay que hacer matemática clásica, es un juego formal que no tiene nada que ver con la comprensión de la matemática, sino que él dice: yo simplemente adopto un punto de vista agnóstico, me interesa entender la potencialidad de la aritmética intuicionista, de la aritmética de Heyting, a entender qué significa demostrar una propiedad allí, y entonces me permito usar razonamientos clásicos a nivel de la semántica, es decir, en el nivel donde él define esa realizabilidad, que no es otra cosa que una noción de modelo, para deducir cosas de la teoría de la aritmética intuicionista. ¿Sí? Bueno, y ¿qué digo por acá? Entonces, si suponemos que la aritmética de Peano es consistente, la teoría de las fórmulas realizables es también consistente porque Bottom no es realizable. Claro, esto es importante. Entonces, todo modelo de realizabilidad de Clini, de la que vimos hasta ahora, eh, define, si uno acepta la consistencia del mundo donde vive esa definición, que es la aritmética de Peano, define la clase de las fórmulas que son realizables. Y bueno, y por definición está hecha justamente la definición de la realizabilidad para que bottom no sea realizable. Por lo tanto,
esa teoría es consistente, ¿sí? Ese conjunto de fórmulas, todas las cosas que se pueden realizar, es un conjunto de fórmulas consistentes. Por lo tanto, en términos de la completitud, de lo que veníamos hablando antes, eso quiere decir que en ese mundo platonista de quienes trabajan en la semántica tarskiana, eso es modelable. O sea, si yo deduzco que determinada fórmula se puede realizar, eso quiere decir que hay un modelo de la aritmética de Hayting que satisface esa propiedad. Ujú. Em, ¿Qué otra cosa quiero comentar? Bueno, respecto a los... bueno, capaz que sigo con esto y ahora les voy a mencionar un ejemplo clásico de la geometría que no tiene nada que ver con esto a priori, con la teoría en la que estamos trabajando, pero que es bastante conocido y que muestra justamente esa idea loca en matemática de tratar de probar que una teoría no prueba algo. ¿Cómo se hace para probar que una teoría no prueba algo? Bueno, vía modelos. O sea, las pruebas normalmente son semánticas. Eso es el estándar. Es muy difícil en general probar sobre la sintaxis que algo no se puede derivar. Sí, se puede hacer. De hecho, por ejemplo, la prueba de consistencia de la aritmética de Gensen es una prueba que se basa en que realmente en trabajar sobre la sintaxis de la derivación del cálculo de secuentes y probar que no se puede derivar bottom. Pero esas pruebas son muy, en general muy difíciles. Entonces, cuando uno quiere probar que algo no es derivable, lo que hace es apoyarse en la adecuación y construir un modelo que no satisface esa forma. Entonces, era lo que decíamos hoy. Si esa fórmula fuera demostrable, tendría que ser cierta en todos los modelos por adecuación. Entonces, como yo construí un modelo que no lo cumple, en fin. Y ahora les comento el ejemplo de la geometría euclidiana y el axioma de las paralelas, bueno, por lo menos en una época era de las cosas más populares de matemática, digamos, en los cursos de secundario. Y bueno, capaz que a muchos les resulta una referencia cultural. Bueno, el primer teorema de incompletitud de Gödel establece que todo sistema formal de primer orden, decidible y consistente, bueno, acá estoy precisando cuáles son esas buenas teorías, cuya teoría contenga al menos a la aritmética Q de Robinson es incompleto. Quiero mencionar que cuando Gödel probó este teorema no trabajaba en la aritmética Q, trabajaba directamente en la aritmética de Peano, ¿sí? A posteriori se vio que de hecho se podía debilitar la hipótesis y el teorema seguía siendo cierto, que bastaba con que la aritmética Q de Robinson estuviera allí para probar que es incompleto. Bueno, incompleto, como dijimos hoy, significa que bueno, existe una fórmula tal que no se puede ni probar ella ni la negación de la fórmula. ¿Qué es la aritmética de Robinson? Bueno, es algo muy divertido y muy extraño a primera vista. Em, Axiomatiza el sucesor, la suma, el producto, pero carece del principio de inducción. Y la clausura universal de las fórmulas que yo puse ahí son los axiomas de la teoría. Entonces vamos a ir viendo qué es lo que hay acá. Ustedes tienen que, que, mm, que nadie es el sucesor perdón, ¿qué quise decir? No. Bueno, otro typo. Lo que quiero decir es que el cero no es el sucesor de nadie. O sea, cero distinto es sucesor de X. Disculpen, eso es lo que debería decir ahí. Bueno, después que el sucesor es inyectivo, que todo elemento, todo I, digamos, es o bien cero o es el sucesor de alguien. Y después axiomatiza la suma y el producto mediante las definiciones usuales este, recursivas basadas en el sucesor. El axioma 3 en esta lista es el que dice que las definiciones estas son exhaustivas, ¿de acuerdo? Porque dice que sumarle a X algo está definido siempre porque ese algo o bien es cero o es el sucesor de alguien, ¿sí? Entonces, y lo mismo para el producto. ¿Tá? Entonces el axioma 3 lo que hace es garantizar que estas dos operaciones están, em, están definidas. Bueno, ¿cuál es la diferencia con la aritmética de Hayting o de Peano? Bueno, es simplemente ese axioma 3, digamos. Si ustedes sustituyen ese axioma por el esquema de inducción, que el esquema de inducción implica ese axioma, pero es más fuerte, justamente ahora vamos a ver el tipo de cosas que pueden pasar. Tenemos la aritmética de Hayting o la de Peano, dependiendo de la lógica, ¿no? Porque, digamos, los axiomas son los mismos para la aritmética, lo que hace que sea clásica o intuicionista es la lógica que yo dejo actuar allí, si dejo el principio de tercero excluido o algo que lo implique o no, ¿sí?
A nivel de la metateoría, o sea, a nivel del lenguaje, de las cosas que yo puedo escribir, podemos hablar de los naturales estándar. ¿Qué son los naturales estándar? Bueno, esto es, a ver, es una jerga en principio. Hablar de los naturales estándar, del modelo estándar de la aritmética, es hablar de algo que no se puede expresar en la propia aritmética. O sea, quiere decir que yo tengo una noción primitiva a priori de números naturales. Entonces, a nivel del lenguaje, como yo tengo acá el cero y el sucesor, yo puedo decir quiénes son los naturales estándar simplemente diciendo son aquellos que se escriben como sucesor de sucesor de sucesor de cero una cantidad finita de veces aplicando sucesor. ¿Sí? Em, y cuando yo escribo finitos ahí abajo de esa llave, digamos, bueno, estoy usando una noción primitiva de número natural. ¿Tá? Esa noción primitiva puede ser simplemente, bueno, son palitos que yo puedo dibujar en un papel o en la arena en la playa, pero digamos, hay un cierto eh, digamos, a priori, cuando uno habla de estas cosas, que está por fuera de la teoría y que tiene que ver con cómo uno describe el lenguaje. Bueno, la aritmética de Robinson permite probar, por ejemplo, para cada par de naturales que m más n y n más m son iguales, ¿sí? Pero no permite probar la afirmación para todo x más y es igual a y más x. ¿Qué significa esto? Esto significa que lo que está sucediendo implícitamente, y ahora lo vamos a ver en forma explícita, es que no todos los naturales, en un modelo cualquiera que yo elija de la aritmética de Robinson, no todos los naturales son estándar. ¿Sí? Para cada par de naturales, en el sentido metateórico, de naturales estándar, yo agregaría acá, si ahora estuviera editando estas notas, yo puedo probar que la suma es conmutativa, pero no puedo probar la propiedad universalmente cuantificada, porque cuando yo escribo para todo X, estoy diciendo para todo elemento en el modelo, en términos de la semántica tarskiana, ¿no? Entonces, estoy diciendo una propiedad que se cumple en los que son estándar y en los otros también. ¿Tá? ¿Cómo probaría yo la conmutativa? Por ejemplo, si me dijeran 2 más 2, bueno, 2 más 2 justo no, pero 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2. Bueno, sencillamente usando recursivamente la definición de suma, yo escribo ese 2 como sucesor de 0 y el 3 como sucesor de sucesor de sucesor de 0 y hago cuentas directamente sobre eso. Entonces, como digamos, yo voy a aplicar una cantidad finita de veces uno de los axiomas de la teoría, voy a concluir sin problemas. Concluir eso universalmente significa, y volvemos a una cosa que charlamos ayer, en el fondo tener un argumento uniforme que englobe todas esas pruebas. Bueno, eso es lo que Robinson no me deja hacer con su aritmética. Al impedirme hacer recursión general, me está impidiendo transformar esos argumentos en argumentos generales. O sea, cada argumento de esos es un argumento ad hoc que sirve para el 3 y el 2. La prueba está perfecta, está preciosa, yo la escribo, no hay ninguna discusión, me dan cualquier par de naturales de estos estándar y yo con paciencia, si son muy grandes, escribo la prueba, nadie puede discutir que es una prueba. Cuando quiero probar que eso se cumple para todos, ahí estoy maniatado. Para ver justamente la potencia de estos razonamientos en términos de modelos, fíjense que, por ejemplo, hay un modelo bien sencillo que yo puedo tomar de la aritmética de Robinson que consiste en agregarle un punto nada más, que le voy a llamar infinito. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, consideren el modelo estándar de la aritmética, los naturales, el ordinal omega en alguna teoría de conjuntos en la que ustedes estén trabajando, lo que sea. Y cuando yo estoy haciendo esto, estoy suponiendo justamente que hay una teoría en la cual yo estoy trabajando a priori y que la estoy considerando consistente, ¿sí? Por ejemplo, ZF y el ordinal omega. Ahí tengo un modelo estándar de la aritmética. El ordinal omega, ¿sí? El primer ordinal infinito, el que viene dado por el axioma del infinito de la teoría de conjuntos, es el modelo estándar de la aritmética que corresponde a qué? Ah, bueno, a pararse en un modelo de ZF. Si yo estoy tomando un modelo de ZF es porque estoy suponiendo que ZF es consistente. Si ZF fuera inconsistente no podría hacer eso. Bueno, tomo ese modelo estándar, ¿sí? Le agrego un punto, el infinito. Y defino operaciones como están definidas ahí, que son bastante intuitivas además. Bueno, el sucesor del infinito es infinito, n más infinito es infinito, infinito más infinito es infinito, cero por infinito da cero. ¿Sí?
y n por infinito es infinito. Atención, esto no es una teoría de órdenes, ni límites, ni nada. Esto no es análisis, ¿eh? Yo puedo perfectamente decir infinito por cero da lo que se me dé la gana, por ejemplo, cero. Es la definición que hay que dar para que se cumplan los axiomas, porque yo quiero que infinito por cero sea igual a cero. Si o sea, la clausura universal de esta fórmula tiene que ser cierta para que esto sea un modelo. ¿Sí? Bueno, si bien todo natural estándar satisface que el sucesor de n es diferente de n, eso no implica que para todo x sucesor de x sea distinto de x, porque observen que en este modelo concreto, el sucesor de infinito es igual a infinito. ¿Sí? Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que acabo de probar? Acabo de probar que en la aritmética de Robinson hay un enunciado que vale para todos los naturales estándar, que sin embargo su clausura universal no vale en la teoría, no es demostrable en la teoría. ¿Sí? La teoría no puede demostrar eso, porque si demostrara eso lo implicaría para todos sus modelos, en particular para el modelo que acabo de definir. ¿Mm? Bueno, intuición. La aritmética de Robinson es un fragmento muy débil de la aritmética de Peano. Sin embargo, es suficiente para codificar las demostraciones formales de una teoría de primer orden cuyo lenguaje es decidible, es decir, las teorías de las que habla el teorema de Gödel. Entonces, toda teoría decidible de primer orden y consistente que implique la aritmética Q es incompleta, esto es, contiene fórmulas que no se puede ni probar ni refutar. Esto es lo que dice el teorema de Gödel. ¿Sí? Toda teoría decidible de primer orden y consistente que implique a la aritmética Q. ¿Y qué dice esta fórmula loquísima? La fórmula del teorema de Gödel expresa en la teoría la afirmación yo soy una fórmula no demostrable. ¿Sí? Entonces, esa fórmula, al decir que no es demostrable, si fuera demostrable, estaría refutándose a sí misma, digamos. Uno llega a una contradicción rápidamente. Esto es un trabajo monumental de codificación que hoy en día uno, en términos divulgativos, lo puede expresar de esta manera. El teorema de Gödel es una locura. Si uno mira el nivel técnico de trabajo, de entender cómo se codifica la lógica, tanto los lenguajes como las demostraciones ahí dentro, digamos, en la aritmética, y entender que además para eso solo contener la aritmética de Robinson, que es una aritmética bastante, bastante pobre, digamos, en su potencial de demostración, eh, es un trabajo monumental. Yo la primera vez que estudié este teorema me llevó muchísimo tiempo verificar todos los detalles. Hoy en día no los recuerdo, sinceramente, uso el resultado. Si lo tengo que enseñar, lo estudio, lo vuelvo a enseñar, pero digamos, como estudiante cuando lo vi era un trabajo bastante grande. Y tiene que ver, o sea, de hecho es equivalente probar el teorema de Gödel a probar la indecidibilidad del problema de la parada, el halting problem del que hablamos ayer. ¿Mm? Em, ¿Qué otra cosa? No sé, creo que en un momento pensé en volver atrás y hacer un comentario. Bueno, sigo, si me acuerdo, lo hago. Bueno, em, la aritmética Q además permite expresar la propia consistencia de una teoría T de primer orden cuyo lenguaje es decidible. Escribiendo la fórmula tal que escribo acá, la consistencia de la teoría dice, existe N, que es el código de una fórmula que no se puede probar en T. ¿Sí? Observen que la decidibilidad de la teoría tiene que ver con poder saber, por ejemplo, si un cierto natural codifica un axioma de la teoría o no. ¿Mm? Entonces, digamos, justamente esa decidibilidad es fundamental para que esta fórmula se pueda escribir, para poder decir que algo es un teorema de la teoría y que poder saber quiénes son los axiomas de la teoría, o sea, quiénes son, cómo se ven cuando yo los codifico como números naturales. Y el segundo teorema de completitud de Gödel dice que la consistencia de T en particular no es demostrable en T si T es una teoría de primer orden consistente decidible que implica la aritmética de Q. ¿Sí? O sea, no solo es incompleta la aritmética, sino que además justamente el objetivo del programa de Hilbert de probar la propia consistencia de la aritmética en la aritmética es inalcanzable, no se puede resolver. Bueno, y eso es lo que comento acá, este resultado echa por tierra el objetivo del programa de Hilbert de fundar la aritmética en una teoría que pruebe su propia consistencia y nos condena a dar pruebas de consistencia relativas. Las pruebas de consistencia absolutas no funcionan, no se pueden hacer, por lo menos en las teorías interesantes. Dicho esto, hay teorías, yo lo mencioné ayer, que prueban su completitud y eso se basa, o sea, que se prueba su completitud y eso se basa en una técnica, por ejemplo,
digo, una de las maneras de hacer esas cosas es con la eliminación de cuantificadores. Las teorías que admiten la eliminación de cuantificadores, es decir, que todo enunciado cuantificado se puede transformar en un enunciado sin cuantificadores equivalente en la teoría, entonces esa teoría es completa. ¿Sí? Em, Ese es el caso de los cuerpos real cerrados, por ejemplo, y es un teorema clásico de la teoría de modelos, de esta teoría de modelos tarskiana justamente, en la que se trabajó y se sigue trabajando mucho, justamente probar la eliminación de cuantificadores de la teoría de los cuerpos real cerrados. Bueno, vamos a hablar de constructivismo. Vamos a hablar de constructivismo no braueriano, constructivismo liberal, digamos. ¿Mm? Entonces, vamos a hablar del principio de Markov. ¿Qué es lo que dice el principio de Markov? Bueno, es esa fórmula que está escrita ahí. Vamos a hacer una disección de la fórmula. Primero, la primera componente, recuerden que todo esto currificado, ¿sí? O sea, esto es, la flecha esta asocia a la derecha. Cuando yo escribo esto, es la primera hipótesis implica que la segunda hipótesis implica la conclusión. Y eso en términos funcionales quiere decir que estoy expresando una función de dos variables, digamos, como una función que da una función de una variable. Entonces, el primer enunciado dice que para esa fórmula, yo estoy suponiendo que es cierto el tercero excluido, o sea, para todo x, a de x o no a de x, ¿sí? Para esa instancia de la fórmula. Como habíamos mencionado, eso en Hating Arithmetics, eso es equivalente a decir que a es decidible. ¿Mm? Es decir, que hay un programa de decisión que dice si un X satisface A o no satisface A. Segunda fórmula. La fórmula siguiente es la versión que usualmente en matemática clásica aceptamos como la codificación del existencial en términos del universal, es decir, no para todo X, no A de X, implica existe un X tal que A de X. ¿Tá? Perdóname, Mauricio, Entonces, te interrumpo un sí, segundito. Me sí. dicen en Discord que te avisemos que tu cursor no se ve, así que quizás cuando señalas y decís esto, por ahí no se ve qué es lo que ¿No estás se señalando. ve mi curso? Tu cursor. Ah, mi cursor. Ah, perdón, perdón, Ah, perdón. yo ahí lo estoy viendo, pero aparentemente dicen que no sé. No, porque, a ver, si yo Admito el lo dejo comentario. quieto, gracias. Si yo lo dejo quieto, desaparece. Ahí desapareció. Está bien, yo lo tengo que importunar un poco para que él se muestre. Entonces, decía, la primera fórmula, ¿sí? Lo que dice es eso, que A es decidible. La segunda fórmula es la forma negada del existencial, o sea, la codificación del existencial, digamos, en función del universal, del cuantificado universal. Y entonces, ¿qué es lo que dice este principio de Markov? Lo que dice, si ustedes eliminan lo que está a la izquierda, bueno, ya sabemos que en lógica intuicionista esta implicación no es cierta en general. ¿Tá? Lo que dice es que si yo le agrego esta condición, ahora esto en lógica intuicionista no necesariamente es cierto, pero lo que vamos a ver es que es independiente de la Hating Arithmetics. ¿Sí? O sea que hay modelos, volviendo al razonamiento tarskiano, hay modelos de la aritmética de Hating que cumplen el principio de Markov y modelos de la aritmética de Hating que no lo cumplen, que no lo satisfacen. ¿Mm? Entonces, bueno, modelos de la aritmética de Hating que satisfagan el principio de Markov, hay uno muy simple que es, o sea, hay una familia muy simple que son todos los modelos de la aritmética de Peano, de la aritmética clásica, porque todos los modelos de la aritmética clásica son modelos de la aritmética intuicionista, ¿sí? Pero sin embargo nos vamos a, enfocar en que la aritmética de Clini permite realizar el principio de Markov. ¿Qué es lo que está diciendo eso? Bueno, lo que está diciendo eso es que de hecho la aritmética de Clini no atrapa, no contiene todos los modelos posibles de Hating. Cuando veamos después
la prueba de que también hay modelos de la aritmética de Heiting que no satisfacen Markov, lo que está diciendo es, bueno, Clinic me permite ver ciertos modelos, pero no todos los modelos posibles de la aritmética de Heiting. ¿Mm? Entonces, el principio de Markov es realizable. Miren qué divertido. Y es interesante mirar en qué nivel uno está haciendo los razonamientos, ¿no? Bueno, porque hay muchos niveles que están, el nivel meta y el nivel no meta, digamos, el nivel teórico, que están conviviendo, ¿no? Bueno, conociendo un realizador M de para todo X, A de X o no A de X, y otro N de no para todo X, no A de X, tenemos que hallar un testigo P y un realizador Q, tales que Q realice A de P, ¿de acuerdo? Eso es probar que esta fórmula es realizable en la aritmética de Heiting es encontrar una función recursiva que a partir de un realizador de cada uno de sus argumentos sea capaz de producir un realizador de la conclusión. Y un realizador de la conclusión es un par que tiene el testigo y el realizador de que el testigo es testigo. ¿Mm? Bueno, con M ya sabemos que podemos hallar un programa de decisión para A, porque recuerdo que la realizabilidad para las disyunciones lo que hace es dar pares, donde la primera coordenada dice de qué lado estoy realizando, si del lado izquierdo o del lado derecho, y la segunda dice cuál es el realizador. Entonces yo mirando la primera coordenada, yo sé a qué palo me tengo que tirar, digamos, si fuera como una especie de arquero. Em, Entonces, mi realizador, cuando yo lo calculo en X, o sea, en un natural que voy a poner en lugar de X, me dice, mira, para ese natural, tírate a la izquierda o tírate a la derecha. ¿Mm? Entonces tengo un programa de decisión. Ahora, fíjense lo que pasa. El realizador que yo tengo de la segunda fórmula, si la segunda fórmula es cierta, no tiene información. ¿Por qué? Porque es una negación. Como habíamos dicho, cuando hay negaciones, como que se destruye la información porque como espacio funcional, digamos, lo que yo estoy considerando son funciones de codominio vacío. Entonces no tengo más información. Uy, entonces ese realizador en realidad no es útil. No es útil como tal, no es útil como código de una función, pero es útil saber que existe. Y ese es el punto, porque voy a hacer un razonamiento a nivel de la semántica. Como n realiza, como me dieron un realizador de esta fórmula, entonces, ¿qué es lo que pasa? Para que esta fórmula, que es una negación, sea realizable, no hay más remedio que la hipótesis sea vacía, que no haya realizadores de la hipótesis. Y para que no haya realizadores de la hipótesis, yo necesito que efectivamente no sea cierto que para todos los x no a de x. ¿De acuerdo? Porque justamente, porque si no, del vacío, de algo no vacío al vacío no tengo realizadores posibles. Entonces necesito que eso efectivamente no pase. O sea, que esa fórmula que está ahí sea cierta. Pero sea cierta, ahora estoy diciendo en el nivel en el que definí la realizabilidad. O sea, estoy razonando en el mundo de la teoría de conjuntos, donde viven los conjuntos de los realizadores y la definición de las funciones recursivas y todas las cosas que estoy manipulando. Es decir, salí de mi teoría, no estoy haciendo ninguna demostración en Hating Arithmetics, estoy mirando desde afuera las cosas y estoy razonando allí en el universo donde están, donde estoy manipulando la realizabilidad y digo, acá que me autorizo razonamientos por absurdo, por ejemplo, yo sé que si no es cierto para todo X no A de X es porque hay algún X que satisface A de X. Bueno, pero entonces yo tengo una, una manera, bueno, lo voy a completar oralmente. ¿De qué manera puedo terminar yo la prueba? Fíjense, yo voy a lanzar simplemente un programa que es un bucle while. Yo necesito encontrar un X que satisfaga de X. Ese es mi objetivo. O sea, necesito calcular, computar un X que satisfaga de X. Me informan desde afuera, alguien que está desde el punto de vista omnisciente, digamos, de la metateoría, me informa, mirá que si empezás a probar con los naturales, en algún momento uno va a cumplir la propiedad. Bueno, entonces yo pruebo con 0. Si 0 no lo cumple, pruebo con 1. Si 1 no lo cumple, pruebo con 2. Ese proceso para. ¿Por qué para? Porque me lo informa un ser superior que observa el universo desde afuera y lo comprende, a pesar de que yo estoy en el modelo y no entiendo nada, porque soy un programa que está computando algo, desde afuera me dicen
que ese programa para. Bueno, entonces yo como programa, a pesar de que yo no sabría que voy a parar, desde afuera saben que yo voy a parar y que voy a computar el realizador, ¿sí? No sé si ese razonamiento así como metafórico ayuda, pero digamos, es bien divertido porque el segundo argumento se usa, pero no se usa en el programa. El programa no usa eso, no sabe qué hacer con eso, es basura eso, pero su existencia no es basura, es información. ¿De acuerdo? Entonces, es bien interesante porque todo el tiempo uno cuando estudia teoremas de realizabilidad tiene que estar mirando, bueno, ¿dónde está parado el que está afirmando que tal cosa se cumple? ¿Está en la teoría? ¿Está en la metateoría? O sea, ¿en qué nivel es que estoy haciendo este argumento? Y preguntarse si está funcionando todo, si no estoy haciendo trampa, ¿no? Porque esa mezcla de dos mundos hay que disciplinarla bien, no se puede hacer de cualquier manera. Bueno, ahora vamos a hacer la prueba difícil. Vamos a ver que la hating arithmetics no implica el principio de Markov. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo les debo la explicación de la, de la geometría que la dejé colgada. Durante muchos años en geometría clásica, digamos, en geometría euclidiana, la cuestión del axioma de las paralelas de Euclides, que dice que en un plano, por un punto exterior, una recta existe y es única la paralela, em, bueno, resultaba como demasiado, si se quiere, sofisticado como para considerarlo un axioma al mismo nivel de por dos puntos pasa una única recta, por dos puntos distintos, o por tres puntos distintos, no alineados, hay un único plano y cosas por el estilo, que son los axiomas de la geometría clásica euclidiana que Hilbert justamente formalizó brillantemente a fines del siglo XIX. Em, entonces, ¿cómo resolver eso? O sea, la pregunta, bueno, ¿se puede probar? ¿Es un teorema y en realidad Euclides y su escuela no sabían probarlo y Hilbert tampoco lo supo probar? ¿O, o en realidad es necesario ese axioma? Hay que ponerlo en la teoría. Bueno, la respuesta vino de la mano de Lobachevsky, quien fácilmente creó un modelo. Uno puede pensar en los círculos máximos en una esfera, por ejemplo, como un modelo posible de plano no euclidiano, pero que satisface los otros axiomas de los planos euclidianos. Creó un modelo justamente donde mostró que se podían satisfacer los otros axiomas de la geometría euclidiana y no satisfacer el axioma de las paralelas em, de Euclides, y tener más de una paralela por un punto exterior a una recta en el plano. Entonces, esa es la mecánica que se usa normalmente para probar que cierta cosa no se puede probar en una teoría. Construir un modelo que satisface todos los axiomas de la teoría, pero la conclusión no. Y eso por adecuación implica puede probar. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a construir un modelo de la hating arithmetics que no satisface el principio de Markov. ¿Mm? Esto es de los años 50, tipo 57, ¿no? Voy a buscar después la referencia y se la voy a agregar a los slides para que puedan eventualmente bajar el paper. Estoy seguro que debe haber, debe estar disponible el original, digamos. Yo esto lo estudié de otro lado. Pero, em, digamos, lo que hizo Kreisel fue definir una realizabilidad que produce, por supuesto, modelos de la aritmética de Hating, pero en la que el principio de Markov no es realizable. ¿Sí? De hecho, lo que es realizable es la negación del principio de Markov. Y eso es lo que termina de probar que efectivamente el principio de Markov no es braueriano, es un principio más fuerte. O sea, es un principio que si uno lo agrega a la aritmética intuicionista, tiene una teoría intermedia entre la intuicionista y la clásica. ¿Sí? No es la clásica, porque hay modelos que no lo cumplen de la clásica, justamente. Por ejemplo, este modelo de la Hating. ¿Tá? Y, y tampoco es solamente la hating, porque justamente no se puede probar en la hating. Entonces es una teoría intermedia, ¿sí? Si uno agrega ese principio de Markov. Así que podríamos decir que el constructivismo soviético es como algo intermedio, digamos, una versión moderada del constructivismo de Brouwer, ¿sí? Bueno, entonces, bosquejo de la prueba. Esto es bastante más
técnico, ¿sí? Vamos a ir avanzando despacito, es un trabajo, ¿eh? Entonces, vamos a empezar, vamos a trabajar en un cálculo. Yo no sé si todo el mundo vio lo que es el cálculo lambda. Vamos a trabajar en una versión de cálculo lambda tipado a la Church, que es un tipado fuerte, un tipado muy estricto, digamos. Y eso es lo que produce la magia de poder justamente negar el principio de Markov, porque los términos que vamos a obtener son todos términos que son normalizables. ¿Qué podemos decir sobre el cálculo lambda como para arrancar con esto y no meternos en frondosidades teóricas, pero tampoco arrancar de la nada? Bueno, yo tengo un slide en otra charla que voy a dar más adelante en este curso, que es para introducir eso. Así que, bueno, voy a salir de acá y voy a compartir ahora esa slide, nada más del futuro, que va a venir al presente por un instante. Entonces, creo que está acá. Eh, no, acá no está. Eh, no, acá tampoco. Yo lo tengo ese slide en aquí. Claro, es en lo que vamos a ver a continuación. Está. Déjenme ver un poquito. ¿Dónde es que está? No, acá tampoco está. Bueno, les voy contando. Mientras tanto, el tema lambda cálculo es un lenguaje muy simple que se basa en los principios de aplicación y abstracción, que se llama, ¿sí? O sea, la idea es que todo lo que manipulamos, acá está el programa de ejecutización. Bien, ya lo voy a compartir, así ya vamos charlando de esto. Es la primera del programa de ejecutización que es algo que después vamos a ver con cuidado. Bueno, es un modelo teórico de la computación basado en una máquina abstracta, digamos, muy simple. ¿Mm? Está bastante verbose el slide. Todos los objetos que se manipulan están en el mismo nivel, el de los lambda términos, ¿sí? O sea, uno a veces cuando piensa en funciones tiende a pensar, bueno, yo qué sé, una función de los naturales en los naturales, bueno, la función cuando yo la aplico no se la aplico a otra función, se la aplico al 5. Bueno, acá todo el mundo vive en el mismo nivel, o sea, el 5 va a tener el mismo estatus que la función sucesor en términos del lenguaje, todo el mundo vive ahí. Y es realmente sorprendente en una primera aproximación que con esa gramática que está escrita ahí se pueda tener algo Turing completo, donde yo puedo escribir tipos de datos recursivos, puedo hablar de listas, de números naturales, de árboles, en fin, puedo hacer cosas loquísimas, programar como un campeón en lambda cálculo. eh, pero bueno, es muy pesado, ¿no? Lo que tiene el lambda cálculo es que bueno, su primo, el Lisp, también tiene fama de ser un lenguaje muy pesado, justamente, que está basado un poco en estos mismos principios. Bueno, la expresión lambda x se denomina abstracción y es equivalente a cuando en matemática declaramos una función, ¿sí? O sea, cuando uno escribe, bueno, f de x es ese polinomio que está ahí, x cuadrado más 2x más 1. Eso equivale justamente en esta sintaxis, intuitivamente, digamos, o sea, obviando que, por ejemplo, el cuadrado, el más, estas cosas no las tenemos en la sintaxis, pero equivale a la idea de decir, bueno, cuando yo quiero definir la función por esta expresión, para decir que es una función de x, lo que digo, en vez de escribir f de x, lo que escribo es lambda x, punto, todo lo que sigue. ¿Mm? Y la idea es que, digamos, eso es como un cuantificador universal, o sea, lo que está diciendo es,
atención, esto no es un x concreto que yo estoy elevando al cuadrado y le estoy sumando 2x y le estoy sumando 1, sino que es una variable, como se dice muchas veces en matemática, una variable muda, es decir, es algo que no tiene ninguna particularidad, simplemente es un agujero, un hueco que yo sustituyo por un valor y hago un cálculo. Bueno, eso es exactamente la idea del lambda en el cálculo lambda, ¿sí? Bueno, la evaluación que normalmente haríamos funciona por sustitución, ¿sí? O sea, cuando yo quiero calcular f de 2, lo que tengo que hacer es agarrar mi polinomio y sustituir la x por 2. Y en lambda cálculo esa operación se llama beta reducción y se define en un redex que se llama, que es la aplicación de algo que empieza por lambda a otra cosa, eso se llama redex, las cosas, las expresiones que son de esta forma. Y la beta reducción consiste en tomar el término, el cuerpo, digamos, de la función y reemplazar allí x por la cosa a la que se lo estoy aplicando. Y esta definición se generaliza como una congruencia, es decir, pasando a través de los constructores. O sea, a lo que me refiero es que si yo estoy trabajando en un árbol cualquiera y en un lugar tengo un redex, yo tengo derecho, es local, digamos, yo tengo derecho a ir y hacer la cuenta ahí adentro en el redex, aplicar la beta reducción y seguir calculando. Bueno, el carácter funcional de este cálculo viene dado porque los argumentos que se pasan a las funciones están en la misma categoría sintáctica que la propia función. Es decir, todo lo que hay son funciones, ¿sí? La programación funcional en un sentido radical, digamos, es, bueno, lo único que existen son funciones, ¿sí? Yo programo con funciones, pero no es porque es una disciplina de programación, sino porque realmente es lo único que hay. Todos son funciones. Así que el 4, por ejemplo, ya les comento, en el cálculo lambda clásico, usual, digamos, el 4 es una función que es capaz de iterar a cualquier argumento que uno le dé 4 veces. Es un iterador. El 4 es una función capaz de iterar 4 veces una función. Y hay como una cosa de alto orden, ¿verdad? O sea, el hecho de que las funciones se les pasan argumentos funciones, lo que está diciendo es que es como que no es un universo estratificado como en pisos, sino que es un universo en el cual todas las cosas son de alto orden, todas se pueden referir a cosas que a su vez, bueno, son capaces de, o sea, referir, se pueden aplicar a funciones que a su vez son capaces de aplicarse a otras funciones, etcétera. Sí, o sea, eh, no es un universo estratificado. Bueno, y un eslogan que yo puse acá, todos son funciones, no hay datos primitivos. Hay cierto paralelismo con el principio de la teoría de conjuntos de Cantor. Todos son conjuntos, no hay urelementos, ¿sí? Hay teorías de conjuntos basadas en los urelementos, en la idea de que hay elementos simples, elementos que no tienen nada dentro. Si hay un solo urelemento, si uno quiere, en la teoría de Cantor, que es el conjunto vacío, que es el único que no tiene elementos, todos los demás tienen elementos. Y porque el conjunto vacío uno prueba en Cantor o en ZF, que es su versión corregida, digamos, uno prueba que el conjunto vacío es único, hay uno solo que no tiene elementos, así que bueno, hay un solo si uno quiere elemento. Pero entonces, por ejemplo, los números naturales son conjuntos, ¿sí? En la teoría de Cantor. Bueno, y en la teoría del cálculo lambda, digamos, en la teoría de la programación funcional basada en el cálculo lambda, los números naturales son funciones. Funciones de alto orden, además. Bueno, bien. Nos vamos de acá y volvemos a donde estábamos. Creo que ya no hay más nada acá. No. Esto después ya lo vamos a ver cuando nos toque. Volvamos a nuestros asuntos actuales. Tendría que replicar yo esta diapositiva en esta otra serie, porque es útil para arrancar con esta parte de la prueba, ¿no? Porque ahora hay que hablar de lambda términos, ¿sí? O sea, salimos del mundo en el que los realizadores son números naturales, que codifican funciones primitivo-recursivas o funciones recursivas en general, y entramos en un mundo donde los realizadores son lambda términos. Entonces, bueno, vamos a empezar por lo siguiente. Hay como dos niveles de tipos. Hay unos tipos más primitivos, que muchas veces se llaman kinds, y hay otros tipos que son los tipos en el sentido de fórmulas como tipos, digamos, en el sentido de Carry Howard. Y esos dos universos van a estar conviviendo acá. Entonces vamos a empezar por los kinds, que son los más simples.
Bueno, vamos a declarar un tipo especial que se llama n mayúscula, que nuestra intuición es, bueno, eso representa los números naturales. Todos los demás tipos se construyen recursivamente mediante operaciones, que son la flecha y la cruz, el producto. ¿Sí? Entonces, sigma flecha tau y sigma por tau son tipos si sigma y tau lo son. Entonces, como el tipo atómico que tengo es n, en definitiva, ¿quiénes son todos estos kinds? Bueno, son productos y flechas de n. Todo lo que se puede escribir, todas las palabras que se pueden escribir en ese lenguaje, con esa sintaxis, cuya única letra es la n mayúscula y después todo lo demás son combinaciones que vienen dadas por las operaciones binarias, esas de cruz y flecha. Bien, y la intuición es, uno es el producto cartesiano y otro es el espacio funcional, digamos. ¿Quiénes son los realizadores? Bueno, los realizadores son el cálculo lambda tipado, una versión de cálculo lambda tipado que está enriquecido con pares, a la Church. ¿Qué es a la Church? A la Church, tipar a la Church es ponerle a las variables una marca que dice, atención, yo esta variable la voy a usar de determinada manera, no me autorizo a comer cualquier argumento con esa variable cuando haga una beta reducción. No, esto acá lo que puede entrar son ciertos argumentos. Esta función tiene como una disciplina de tipado que no deja que se le apliquen otras cosas. ¿Sí? Entonces, nos vamos a declarar variables infinitas para cada tipo, ¿sí? Para cada sigma, para cada kind de esos, para que le estamos llamando tipos, nos vamos a declarar infinitas variables para tener espacio en el lenguaje para poder escribir todo lo que queramos, simplemente. Eso es bien clásico. Bueno, nos vamos a dar ciertas constantes especiales, ¿sí? Que son el cero y el sucesor. Y una más para cada tipo sigma, que es el recursor. Eso es para poder definir cosas recursivas. O sea, en vez de usar un operador de punto fijo, que es una cosa tremendamente salvaje desde el punto de vista del tipado, porque para quienes hayan visto cálculo lambda ya saben que es un problemón. Los operadores de punto fijo no son tipables y en general, digamos, hay que hacer cosas para que eso funcione. Y bueno, una manera de resolver eso es tener un recursor muy disciplinado él que dice, no, yo soy el que sabe hacer recursión en el tipo sigma, nada más. Y entonces uno tiene una familia infinita de recursores. ¿Cuál es la intuición detrás de esto? Recuerden, la música de fondo acá siempre es currificación, ¿no? Entonces, esto es una función de tres variables que devuelve algo de tipo sigma. ¿Cuál es la intuición? Bueno, yo le voy a pasar un término que es el que realiza el paso recursivo, le voy a pasar la base de recursión, o sea, el valor que corresponde a cero, le voy a pasar un natural, y él se va a encargar de, en definitiva, de iterar el paso recursivo tantas veces como sea necesario a partir del valor inicial para devolverme el valor de sigma que eso computa, ¿sí? Entonces esto me permite definir funciones recursivas y hacer cuentas con ellas. Bien, primer paso ese. Ahora tenemos que seguir definiendo los realizadores, o sea, ya pusimos cierta parte del lenguaje. Vamos a seguir poniendo ahora las proyecciones. Esas proyecciones tienen un kind también, que es el que intuitivamente uno entiende de punto de vista matemático, o sea, la proyección, la primera coordenada de un producto. Pero observen que está todo disciplinado por los kinds. O sea, la proyección no es una proyección uniforme en el sentido de la proyección en ZF, la proyección que uno podría definir en la teoría de conjuntos, que uno le da cualquier par ordenado, no importa lo que es, o sea, es la misma función de proyección que proyecta, bueno. Digamos, acá, para cada sigma y para cada tau, uno tiene una proyección de sigma por tau en sigma, ¿sí? Entonces, eso es importante, está todo estratificado en función del sigma y el tau. Y también tengo un constructor de pares, son estos angulitos que están acá, que para cada sigma y para cada tau construye un par sigma por tau. Pero todo está debidamente controlado, disciplinado por los kinds.
Y se agregan las construcciones usuales del cálculo lambda, porque hasta ahora de lambda ni noticias. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, decimos, si T es un término recursivamente, ¿no? Porque todas estas construcciones van justamente em, definiendo para cada objeto del lenguaje que es legítimo, que está bien construido, define un kind. Entonces, si a mí me dan un término T, ese término ya viene con su kind, que es tau, y entonces cuando yo escribo lambda x sigma punto T, ese nuevo objeto que construí sintáctico tiene el kind sigma flecha tau. Y cuando me dan algo de tau flecha sigma y otra cosa de kind tau, entonces la aplicación recursivamente yo defino que tiene kind sigma. ¿Sí? Eso me está diciendo, atención, cuando yo vaya a hacer una aplicación no puedo aplicar cualquier cosa a cualquier cosa. ¿Sí? O sea, esto está permanentemente de un modo policíaco, digamos, cuidando qué sintaxis es legítima y qué sintaxis no. Bueno, entonces, bueno, hay que poner las reglas de reducción, es la beta reducción, y después las reglas que corresponden a manipular pares. O sea, yo quiero que cuando proyecto sobre un par, eso me dé la primera coordenada, si es la proyección en la primera, la segunda en la segunda. O sea, hay que agregarle las reglas de reducción que corresponden al cálculo, que corresponden al lambda cálculo, y a operar con pares, y a, ¿qué más? Bueno, y al recursor, que justamente para que el recursor sea el recursor, hay que decir qué pasa cuando yo le paso acá un cero y qué pasa cuando yo le paso acá un sucesor. ¿Tá? Vamos a omitir eso es tecnicismo, que es fácil de deducir, uno con un papel lo puede hacer rápidamente, pero digamos, para tener un cálculo hay que definir todas las reglas de reducción necesarias. ¿Tá? Se ponen las que hay que poner para que todo haga lo que tiene que hacer. Bien. Entonces, ahora le vamos a aplicar las mismas reglas de los kinds a las fórmulas, porque queremos un mundo donde todo el mundo se porte bien, y cuando un término T tiene tipo A, yo quiero que el kind de T sea compatible con el kind de la fórmula A. ¿Sí? O sea, quiero que todas las deducciones que yo haga respeten los kinds. Entonces, para eso tengo que decir cuál es el kind de una fórmula. Entonces, la intuición es, ¿cuál es el kind de una fórmula? Bueno, es el espacio donde viven los realizadores de la fórmula. ¿Sí? Entonces, las fórmulas atómicas, sí, bueno, van a estar realizadas por naturales. Son bottom, top. Yo no definí todavía el lenguaje de las fórmulas. Es que no lo definí. Bueno, está implícito acá. O sea, ¿cuál es el lenguaje de fórmulas que voy a usar? Bueno, tiene un top, tiene un bottom, tiene ecuaciones en el nivel atómico, después tiene implicaciones, tiene conjunciones, tiene cuantificadores universales y existenciales. Esas son mis fórmulas. ¿Tá? Y con eso basta para hacer aritmética, la disjunción. Disculpen, se me había cortado otra vez los auriculares, cada tanto se apagan. Em, Decía, la disjunción se puede codificar con el bottom y los cuantificadores, y bueno, así que no tenemos problema con eso. ¿Qué más quería decir? ¿Cuál es el sistema de tipos? Bueno, este sistema de tipos yo lo simplifiqué, o sea, está todo el tema de los kinds, o sea, en realidad x1 tiene que tener como kind el kind de a1, o sea, acá arriba como exponente, xk el de acá, y bueno, etcétera, ¿no? Hay que tener cuidado con eso todo el tiempo. Pero digamos, las reglas de tipado son las reglas del cálculo lambda usual, la regla de tipado para el constructor de pares, la regla de tipado para las proyecciones. Acá, disculpen, acá no es una cruz, es un i, porque la idea, o sea, la cruz vive, digo, es un tema simbólico, podría haber decidido que es una cruz, pero la idea es que la cruz vive en el nivel de los types, y en el nivel de las fórmulas lo que hay es el i, ¿no? Así que acá es un i, otro typo. Y lo mismo acá. Bueno, siempre me quedan typos.
Bien, entonces vamos a definir la realizabilidad, ¿sí? Entonces, N ahora, los N estos son realizadores de mi lenguaje de realizadores, es decir, de mi lambda cálculo extendido con cero, sucesor, y pares, recursor, etcétera. ¿Tá? Entonces, se define la realizabilidad de la siguiente manera. Bueno, N realiza una ecuación, T igual U, si solo si T es igual a U. Bueno, y eso es decidible. Yo no definí acá el lenguaje, pero a nivel del lenguaje lo que voy a poner es lo necesario para definir la aritmética. Entonces las ecuaciones esas, los términos que yo voy a poder escribir, son términos que involucran el cero, el sucesor, la suma, el producto, todas cosas que yo puedo exhaustivamente computar. O sea, cuando a mí me aparezca una expresión del lenguaje igual a otra expresión del lenguaje, yo voy a saber si eso en los modelos es cierto o no es cierto de un modo mecánico, digamos, porque son cálculos explícitos que son los que sabemos hacer con funciones de hecho primitivo-recursivas. ¿Tá? No se olviden que de este lado yo estoy en el universo del lenguaje de la aritmética, ¿sí? Del lado derecho, del lado de las fórmulas. ¿Qué significa que n es un realizador de A y B? Bueno, eso significa que el proyectado en la primera coordenada de n es un realizador de A y el proyectado en la segunda es un realizador de B. ¿Qué significa que n es un realizador de A flecha B? Bueno, significa que para todo S que sea del type correcto, afuera no me interesa, o sea, afuera podrían pasar cosas que no me importan, y ese es el valor de esta restricción. Yo lo que estoy diciendo es, solo me comprometo a portarme bien cuando me dan cosas que están bien, digamos. Para todo S de type A, si S es un realizador de A, entonces N de S es un realizador de B. ¿Sí? Y el realizador universal del universal es para todo M de tipo NAT, o sea, para todo M de cuyo kind son los naturales. N aplicado a M realiza A donde X, acá tendría que decir X dos puntos igual, creo que sería más claro, pero quiero decir, donde yo reemplazo, ¿sí? La variable x por el natural que está denotado por ese elemento de tipo n. O sea, los elementos de tipo n vienen dados, ups, ¿dónde estoy? Acá. Vienen dados por operaciones con estas constantes y la función recursor cuando sigma es n. O sea, las funciones recursivas que yo puedo definir en los naturales. ¿Sí? O sea, son cosas de ese tipo las que pueden aparecer ahí. Bueno, y eso representa un número natural en el sentido metateórico, en el sentido del modelo. Yo eso lo puedo interpretar y puedo sustituir la variable x por esa cosa, que lo que significa esa sustitución, digamos, es interpretar allí en el modelo esa variable x como el significado, digamos, de ese natural en el modelo. Y n, bueno, es un realizador del existencial si solo si la primera coordenada, o sea, de pi1 aplicado a n, es un realizador de A donde sustituí x por pi2 de n. O sea, en definitiva, es esencialmente la misma noción de realizabilidad, pero toda controlada por todo este tema de los kinds. O sea, la idea es un realizador del I es un par ordenado, un realizador para todo es una función que lleva X en realizadores de A de X y un realizador del existencial es un par que me da el testigo y el realizador de que el testigo es testigo. Bien. Bueno, y ahora vamos a los secuentes. ¿Qué significa que un secuente es verdadero? Para poder hablar de la adecuación, decir que las reglas de tipado que pusimos hoy por acá son adecuadas, que es lo que me va a permitir decir después, pero si yo tuviera una prueba de Markov en la Hating Arithmetics, esa prueba yo la podría escribir en esta teoría, la podría formalizar, y una vez que yo formalizara esa prueba, eso me daría un realizador de Markov en la teoría, o sea, perdón, un realizador de Markov simplemente, y entonces puedo hacer cosas con ese realizador y vamos a llegar a un absurdo mediante ese mecanismo. Pero para eso necesitamos adecuación, la piedra angular de cualquier sistema de interpretación
de la lógica. Uno define una semántica para que se comporte bien respecto a las demostraciones, si no, no tiene sentido. Bueno, entonces, primer paso, esto es todo bien estándar. En cualquier trabajo de realizabilidad que vayan a leer, van a ir cumpliendo todas estas etapas. Por eso me parece que está bueno además el ejemplo. Hay que ver qué significa la interpretación de un secuente. Bueno, significa que cuando todo el mundo se porta bien del lado izquierdo, necesariamente se portan bien del lado derecho. Es decir, si yo tomo UIs que tienen el kind que corresponde a la fórmula y que realizan a la fórmula en el sentido de la definición de la realizabilidad que ya vimos, entonces necesariamente el término t, cuando yo reemplazo las variables x y estas que a priori son como huecos, los reemplazo por los realizadores, tengo algo que tiene el tipo correcto, es decir, se porta bien para la fórmula B y que además la realiza. ¿Sí? Y las reglas de tipado entonces son adecuadas. O sea, el teorema es ese. ¿Tá? Que por supuesto no lo vamos a probar, eso es sumamente tedioso en general, es técnico, o sea, suelen ser pruebas que no requieren una creatividad, pero que son pesadas de escribir, de seguir, de entender, de convencerse de que no hay ningún error en ningún lado. Esa es la parte muchas veces pesada de la adecuación, no es definir la adecuación, sino probarla. Bueno, ahora bien, estos términos que tenemos son fuertemente normalizables, es decir, si tenemos t, si probamos que t es de tipo A con el sistema de tipado y t tiene el kind que corresponde a A, entonces t es fuertemente normalizable. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que se reduce mediante la beta reducción extendida, esa con todas los features, esos que le agregamos de pares y de recursión y demás, se reduce a un término que está en su forma normal, es decir, es irreducible, no se puede hacer más nada con él. Bien. Entonces, ese es un argumento fundamental. Por eso está toda esta disciplina, o sea, de tipado. Si uno trabaja con términos crudos del cálculo lambda, eso no solo no está asegurado, sino que es muy fácil construir cosas que no normalizan, cosas que depende de cómo uno reduce, puede normalizar o no, en fin, es tremendamente caótico. Cuando uno pone una disciplina de tipado rígida, obtiene sistemas que son fuertemente normalizables y eso en este caso va a ser fundamental en la prueba. ¿Sí? Entonces, bueno, esos teoremas por supuesto los admitimos, son pesadísimos, si nos pusiéramos a hacer eso nos lleva toda la tarde. Bien, vamos a usarlos, eso sí. Entonces, lo que les decía hoy, si el Markov Principle fuera demostrable, sería realizable. Entonces, vamos a resolver el problema de la parada, que por supuesto vamos a admitir que no tiene solución, usando un hipotético realizador de T, y esa es la contradicción a la que vamos a llegar. Entonces, la prueba es por absurdo, vamos a empezar por ahí. La prueba en sí ya es por absurdo, pero vamos a hacer otros razonamientos por absurdo. Vamos a ir paso por paso. Entonces, ahora vamos a hablar del predicado de Clini, que es algo que yo les mencioné ayer, que tiene que ver justamente con la formulación del problema de la parada. Resulta que cuando uno estudia la teoría de las funciones recursivas, o la teoría de las máquinas de Turing, o la teoría de las máquinas de registros, o lo que sea, se encuentra con lo siguiente. Si yo acoto la cantidad de operaciones y el tamaño de los registros que puedo manipular mientras estoy computando, yo tengo una perfecta función primitiva, recursiva, es decir, finita, que no da ningún problema de terminación, que me dice si una determinada máquina de Turing o una determinada función recursiva o una determinada máquina de registros o lo que sea, en ese tiempo acotado y con ese espacio acotado, produce un determinado resultado o no. O sea, me resuelve el problema de la parada acotado. ¿Tá? Acotando el tiempo de ejecución y el tamaño de lo que uno usa para calcular. Bueno, y eso en la teoría de las máquinas de Turing, por ejemplo, se llama predicado de Kleene, ¿sí? Vamos a trabajar módulo la tesis de Church, que es algo que para este tipo de cosas se prueba, o sea que
Máquinas de registro, funciones recursivas, todo eso es máquinas de Turing, etcétera, es todo lo mismo, ¿sí? Entonces, acá nos paramos un poco en la tradición de las máquinas de Turing, pero es todo equivalente, las funciones Turing computables, las funciones recursivas, etcétera, registros computables. Bueno, entonces, ese predicado T dice, TMNX significa la máquina de Turing, M, o sea, codificada por el natural M, con entrada N termina luego de X pasos. ¿Sí? Bueno, de X pasos y con... Muchas veces uno impone eso, que el tamaño de la memoria que se usa esté acotado. ¿Sí? Y eso se llama predicado de Kleene. ¿Tá? Entonces, ahora lo que vamos a observar es lo siguiente. Para ese predicado de Kleene, si nosotros nos vamos para atrás al Markov Principle, vamos a mirarlo, ahí está. Yo lo que voy a hacer es, primero, voy a poner T en lugar de A. T barra es no T, es lo mismo, son notaciones. Cuando uno pone T barra, lo que está poniendo es no T. O sea, T o T barra, eso está asegurado por el hecho de que eso es un predicado primitivo recursivo. O sea, existe un programa que perfectamente decide si eso es cierto o no es cierto. Así que esta parte yo la tengo asegurada. Eh, entonces, esta hipótesis la tengo y aplicándole a un programa de decisión justamente para ese predicado T, yo tengo entonces un realizador de esta implicación de la derecha, poniendo acá en lugar de A, T. Es decir, en definitiva, acá en lugar de no A tengo T barra. Entonces, chum, 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 voy al lugar donde estaba. Y ese realizador me da, en particular, ese realizador de Markov, aplicándoselo al realizador de la primera hipótesis, esa que hace referencia a que T es decidible, obtengo un realizador de esta implicación, ¿de acuerdo? Entonces, esa, esa implicación em, es realizable por un realizador si yo supongo que hay un realizador del principio de Markov aquí. ¿Tá? Entonces ahora me voy a dar un término D, ¿sí? Que es de la siguiente forma. Es la función constante que todo término que sea de kind n flecha n, bueno, lo destruye y devuelve el cero, digamos. Es la función constante que computa solamente para cosas de kind n flecha n. Entonces, em, defino U como T aplicado a D, y entonces rápidamente lo que podemos ver es esto. Primero, el realizador de esta cosa tiene el kind de la implicación. Ahora resulta que, ¿quién es el kind de esto que está acá? El kind de esto que está acá, de la hipótesis izquierda, ¿sí? Es una negación esto, así que termina en flecha n, pero además es un cuantificador universal, así que es una función, en definitiva, que para cada natural devuelve un realizador de lo que está acá adentro. Entonces, la parte izquierda de esta implicación, la que no es el bottom, es de kind n flecha n. ¿Sí? Entonces, D tiene el kind correcto. Así que de acuerdo a mi disciplina de pretipado, de tipado a nivel de kinds, yo puedo aplicar TAD y cuando aplico TAD tengo como resultado un término cuyo kind es el que corresponde a la punta de la flecha, que es este existencial. Y el kind del existencial es n por n. ¿Sí? Son los pares testigo, realizador de que el testigo es testigo. Bien. El cálculo que definimos para los realizadores es fuertemente normalizable, de modo que U reduce un par ordenado, forma normal de los términos de tipo n por n. ¿Sí? O sea, reduce como tiene que reducir. Eso da un par ordenado. Bueno, entonces ahora vamos a observar lo siguiente. Si TNNQ es verdadero, se deduce que la máquina de Turing n con entrada n para. Eso porque simplemente justamente es lo que dice el predicado. El predicado dice, eh, el predicado este dice que TMNX, que la máquina de Turing de código M con entrada n termina luego de X pasos, en particular si M es igual a n, dice que la máquina de Turing n con entrada n para.
quiero mencionar que estos problemas son equivalentes, o sea, el problema de la parada y su versión diagonal, donde a la máquina se le pasa como entrada su propio código, son equivalentes. Esas son otras cosas que se estudian en teoría de las funciones recursivas. Son problemas equivalentes. ¿Tá? Son distintas formas de escribir lo que se llama, de hecho, el jump, digamos. O sea, esto para los que lo hayan visto, este problema está en el nivel de las fórmulas de complejidad sigma 0,1 de la aritmética. Entonces, ¿a qué voy con esto? Bueno, si eso pasa, ok. Pero si TNNQ es falso, es decir, la negación es verdadera, ¿sí? Claim, o sea, no lo estoy probando, estoy afirmando que eso pasa. Ahora vamos a ver cómo se prueba eso. La máquina de Turing n con entrada n no para. ¿Sí? Atención, lo que estoy diciendo. Estoy diciendo, si la máquina de Turing n con entrada n en q pasos no para, entonces no para, nunca, por más pasos que yo le dé. ¿Sí? Esa es la riqueza del enunciado. O sea, el primer enunciado es trivial, porque lo que estoy diciendo es que, bueno, que si para en q pasos, para. Ahora estoy diciendo, si no para en q pasos, no para nunca. ¿Tá? Conclusión, si ustedes me aceptan el claim, resolvimos el problema de la parada, ¿sí? Porque tenemos un realizador que va a saber decir si TNNQ es verdadero o no para el Q este que computamos acá, y ese Q tiene toda la información para saber si el programa para o no para, ¿sí? Observen que n es un parámetro acá, ¿no? O sea, lo único que está cuantificado universal y existencialmente es x. Bueno, vamos a ver el claim. Entonces, supongamos que TNNQ es falso. Y supongamos, por absurdo, observen que estoy todo el tiempo haciendo pruebas clásicas, pero ¿dónde? ¿Dónde las estoy haciendo? No en la hating arithmetics. La estoy haciendo en el nivel donde definí la semántica, donde estoy manipulando mis funciones, mis máquinas de Turing, donde estoy manipulando mi definición de realizabilidad, etcétera. Es un metanivel. Estoy afuera de la teoría. Entonces, si T barra NNQ es verdadera, que es lo mismo que decir que TNNQ es falso, y además tenemos que para todo X, T barra NNX es falsa. O sea, estoy suponiendo, vuelvo para atrás, a veces esto es como un destrabalenguas, yo quiero probar que si TNNQ es falso, entonces la máquina no para nunca. Entonces, para eso voy a suponer por absurdo que para. Y suponer que para es lo mismo que decir que la afirmación para todo X, T barra NNX es falsa. ¿Sí? Porque para todo X, T barra NNX es justamente lo que quiero probar, que no para nunca. El nunca viene dado por el para todo X. Entonces voy a suponer que 2 es falsa y que la primera es verdadera. Y voy a tratar de llegar a una contradicción. Ahora bien, de 2 deducimos que no es cierto para todo X. Todo esto es realizada por cualquier término. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este espacio de funciones es, si esta afirmación es falsa, este espacio de funciones es vacío. Si este espacio de funciones es vacío, entonces la negación de este espacio de funciones son las funciones del vacío en el vacío. Entonces, esto es realizado por cualquier término, bueno, que tenga el kind correcto, tendría que haberlo aclarado ahí, pero digamos en particular por D, y D tiene el kind correcto, el kind que corresponde a esta parte de la fórmula. ¿Sí? O sea, es n flecha n flecha n. Sí, estoy acá. Bueno, y entonces, em, por definición de la realizabilidad, en ese caso tenemos que U, que esté aplicado a D, es un realizador de la parte derecha, porque justamente cuando todo el mundo se porta bien, cuando el D es un realizador de esto y además tiene el kind correcto, entonces yo le aplico T a eso y pim, obtengo un realizador de la conclusión. Eso es lo que me dice la definición. Entonces tengo un realizador que es TD, un realizador de la conclusión, de que para, en definitiva, de que existe un X tal que TNNX, de donde
Además, como yo ya sé, TD lo que computa es un testigo Q y un realizador P. Ah, acá se me dieron vuelta. Bueno, no importa. Acépteme ese otro typo, número 1500. Em, lo que digo es, acá, para ser coherente, tendría que haber sido un P y el realizador era el Q. Bueno, está, pero vengo trabajando al revés desde antes. Lo que digo es, definitiva, TD computa un testigo para esta fórmula, que justamente es el Q del que venimos hablando hace rato y que estamos suponiendo que TNNQ es falsa, y resulta que me da un testigo de que es verdadera, y bueno, y ahí llega una contradicción, ¿sí? Entonces, repasando, a veces es bueno tener una estructura general de la prueba. Miren todo lo que elaboramos. ¿Cómo arranca esto? Principio de Markov. No, pero esto es a partir de acá. Definimos los kinds. Definimos los realizadores. Los realizadores están enriquecidos con constantes y un sistema de recursión, digamos, que es una recursión muy limitada, que está toda estratificada, pero bueno, tenemos el cero, tenemos el sucesor, tenemos los recursores y pares y, por supuesto, lambdas. Lambda términos y aplicaciones, abstracción, aplicación. Definimos el lado kind de la vida para las fórmulas. Definimos el sistema de tipado que yo ahí resumí, pero que por supuesto vigila que todo el mundo se porte bien. Definimos la realizabilidad y esencialmente es la misma realizabilidad, o sea, lo que cambió son los realizadores, no la realizabilidad. Y ese es el punto clave, o sea, yo restringo el universo de realizadores y por eso ya no puedo realizar Markov. Para realizar Markov tengo que hacer cosas salvajes, tengo que hacer un bucle while. Y un bucle while no es algo que se porte bien del punto de vista de esa disciplina de tipado tan estricta. Entonces, lo que está intuitivamente, por lo menos en mi cabeza, lo que está en el fondo es eso. Es la misma realizabilidad, pero con realizadores que son muy, muy rígidos. Em, bueno, defino lo necesario para poder hablar de la adecuación. Pruebo la adecuación, o sea, la probó Kreisel. Eh, Y bueno, y uso un resultado del cálculo lambda, que es que estos sistemas con tipado así estricto a la Church son fuertemente normalizables. Y eso es fundamental porque si ustedes se fijan en el argumento final, importa que este testigo realmente exista, que realmente las cosas computen y terminen. Y bueno, y acá, ¿qué es lo que hago? Bueno, tomo mi realizador y eh, computo un realizador de la conclusión, esencialmente, suponiendo que lo que está en la hipótesis es verdadero. Y bueno, y después lo que hay que ver es que ocurre un poco ese milagro, ¿no? O sea, está claro que si TNNQ es verdadero es porque para, si para en cupazos para, pero lo que en general es falso es decir que si no para en cupazos es porque no para nunca. Bueno, usando el realizador, yo voy a concluir que si no para en cupazos es porque no para nunca. Y ahí es donde llego a mi contradicción. Entonces, bueno, construyo acá mi razonamiento por absurdo, donde digo, bueno, eh, esto no para en cupazos y ahora voy a suponer que de todas maneras para en algún momento, entonces hago la cuenta y construyo un realizador de que para en cupazos y ahí llegué a la contradicción y por lo tanto, ¿qué es lo que está mal? Lo que está mal es haber supuesto que existe un realizador del principio de Markov. Conclusiones, y con eso vamos cerrando y nos vamos al descanso. Hemos usado extensivamente la reducción al absurdo en la metateoría. Tenemos entonces tres niveles. Está el nivel de la metateoría, ¿no? Que la asumimos clásica para hacer la prueba, que es, bueno, donde vive la realizabilidad, todas mis construcciones, todo lo demás. Está el nivel del cálculo, donde yo estoy trabajando, por ejemplo, con una máquina de Turing, con cosas que, bueno, tienen que ver, por ejemplo, con la teoría clásica de las funciones primitivo-recursivas. En definitiva, ese predicado de Clini es una función primitivo-recursiva y ahí yo también estoy haciendo permanentemente razonamientos que son clásicos. Bueno, si no pasa esto, pasa lo contrario, bueno, en fin. Y después está la teoría,
que la teoría, el único control que tiene es sobre el realizador que es capaz de construir. O sea, la teoría dice, bueno, yo por pruebas construyo toda una familia de realizadores. Tú estás suponiendo que hay un realizador de Markov-Principle que sería consecuencia de la Hating Arithmetics, y bueno, uno hace un razonamiento y llega a una contradicción. Bueno, bien, llegamos a una contradicción, eso quiere decir que la teoría no tenía la capacidad de probar ese resultado. ¿Mm? ¿Hay algún problema en vincular estos dos mundos? Bueno, en definitiva, uno no está asumiendo nada más allá que la consistencia de la Hating Arithmetics. O sea, son equiconsistentes, eso por supuesto no lo estamos probando, yo no argumenté al respecto, pero digamos, la aritmética de Peano y la de Hating son equiconsistentes. Está claro que si Hating tuviera una contradicción, Peano la tendría, pero lo que no está claro es que podría ser que Hating fuera consistente y que Peano no fuera consistente. Bueno, en realidad son equiconsistentes, o sea, se puede probar la consistencia de Peano en Hating, ¿tá? O sea, admitiendo la de Hating, que esa es la parte no trivial de esa afirmación. Por lo tanto, de punto de vista de los fundamentos de la teoría que estoy usando, no estoy agregándole hipótesis a la cosa por el hecho de hacer algunos razonamientos en el mundo peano, ¿sí? En el mundo de la aritmética clásica. No estoy agregando potenciales inconsistencias. Entonces, lo que estoy simplemente es mirando que en Hating hay modelos que no cumplen Markov. ¿Y quién los ve? ¿Qué realizabilidad la ve? La de Kreisel. La de Kleene no ve esas cosas, porque la de Kleene realiza el principio de Markov. Así que bueno, con esto yo iría redondeando entonces lo que tiene que ver con la realizabilidad intuicionista. Y en la que viene vamos a empezar ahora en un ratito, con la clásica, ¿sí? Y bueno, hay algunas cosas que las vamos a cambiar de orden. O sea, este Markov estaba en el programa y después inmediatamente íbamos a ver en los modelos categóricos. Yo al final lo dejé para la parte del programa de algebraización porque tiene mucho más que ver con eso. O sea, yo en principio el programa lo voy a barrer en distinto orden, pero es esencialmente lo mismo, excepto porque lo que les comenté ayer, que cambié los modelos, que ahora lo vamos a ver en la parte clásica, cambié los modelos de ZF por los modelos de PA2, de la aritmética de Peano de segundo orden. Es el único cambio que hice, lo demás es una reordenación. Bueno, y si les parece entonces nos hacemos una pausa. Yo tengo las 3:10. Digamos que vamos a tomarnos 15 minutos, sí, hasta 3:25.